Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Pasamos a la palabra del Señor. Mateo capítulo 5. Mateo, a irnos al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 6, versículo 5. Cuando usted encuentre la palabra, me dice amén. Mateo capítulo 6, versículo 5 dice la palabra del Señor: en el nombre del Dios Padre, en el nombre del Dios Hijo y en el nombre del Dios Espíritu Santo. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería os serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amado Dios, en el nombre del Señor Jesús, en esta tarde, te damos las gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos concedes de poder estar en este lugar. Me acerco confiadamente al trono de tu gracia para hallar el oportuno socorro. Yo considero que soy incapaz de poder hacer algo sin tu ayuda. Necesito, Padre, que tú, en tu infinita bondad, hables a este pueblo reunido en un solo nombre, y que es un nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesús. Porque tu palabra dice que en ese nombre se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Yo ato todo espíritu contrario al suyo en este lugar. Todo aquello, Dios, que quiera interrumpir este servicio y esta predicación, lo ato en el nombre de Jesús y lo envío lejos de este lugar. Ato y ligo y llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Por los méritos de Jesús te lo pido. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, todos. Dios me les bendiga. Dios le bendiga a nuestro hermano Mario. Dios bendiga a los oyentes. Jesús señala la manera de orar que no es aceptable a Dios. Presenta la manera que debe de agradar al Padre. Y al final presenta una oración modelo, no para ser repetida, sino para que conozcamos las diferentes
los diferentes puntos de los cuales debemos de actuar al orar. Lo primero que el Señor les enfoca y les dice que no deben de orar como los hipócritas. El énfasis que él hace en este momento es de que ellos nunca jamás deben de tener la intención y la manera de orar, pero para que los miren, una manera ostentosa de propaganda. Y cuando dice de que era la costumbre de los grupos religiosos de la época que les gustaba orar en las calles, es porque en determinado momento marcaban un punto de acuerdo a cómo iban caminando para que a la hora determinada fueran espectáculo de los demás. Los hipócritas amaban las multitudes, los lugares concurridos, los aplausos, el espectáculo. No estamos en contra de la oración pública porque Jesús lo hizo también. Estamos en contra de lo que hacían estos religiosos, que la intención era agradar a los hombres y no agradar a Dios. Cuando Jesús dice de que estos religiosos amaban orar en pie en la sinagoga y en la esquina de la calle, la palabra calle significa lugar ancho y espacioso, del cual se deriva la palabra platea, algo relacionado al teatro, a los anfiteatros. Entonces estos grupos religiosos hacían de las calles sus teatros para que los aplaudieran. Oraciones bien diseñadas y que impactaban al oyente, pero eran vacías porque no tenían en lo más mínimo el deseo, con humildad y sencillez de corazón, de agradar a Dios Padre. Los judíos oraban 3 veces al día, pero había un problema: la mayoría eran soberbios, altivos. Querían que fueran conocidos por los muy religiosos, y esa actitud es condenada por el Señor Jesús. Se me viene a la memoria, en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, después del versículo 9 en adelante, hay una situación que se da de 2 personas que están orando delante de Dios. Había un religioso que le decía al Padre Celestial que le daba gracias porque no era como el que tenía al lado, el publicano. Él era fiel en todo. El publicano, como su mismo nombre lo dice, del vulgo, un gentil, ni siquiera se dignaba en levantar su vista hacia el cielo, sino que decía: Dios, sé propicio a mí, que soy un pecador. Reconociendo sus limitaciones y su pecaminosidad, solo suplicaba misericordia delante de Dios. David, el rey David, en el Salmo 51, dice en uno de los versículos, creo que es 17, dice: acerque la actitud al corazón contrito y humillado, no lo despreciarás tú, oh Dios. Entonces, como que hay aquí una diferencia. No es lo que ustedes me miran, es lo que Dios me mira. Y nosotros, como hombres de Dios, podemos equivocarnos. Y el hombre y la mujer de Dios pueden equivocarse, pero Dios nunca, jamás se va a equivocar. Él mira lo que hay dentro del corazón de cada persona. Llega Samuel a ungir a quien Dios le diga, de la familia de Isaí. Y el primero que se le presenta es el hijo mayor de Isaí, llamado Eliab.
Y dice Samuel para sí, dice, delante del ungido de Jehová estoy. Una presencia impresionante. Y Dios inmediatamente le hace ver y le dice, no, tú miras y el hombre mira lo que está afuera, pero yo miro lo que está en el corazón. Pasa delante de él Sama el segundo hijo y pasa Abinadab el tercer hijo y dice Jehová, a ninguno de estos yo he elegido. Es la actitud del corazón lo que nos ayuda a acercarnos a Dios, a entender nuestra insuficiencia, nuestra incapacidad, nuestras limitaciones, nuestras miserias, nuestras pobrezas. Porque nosotros no somos nada sin Él. Él es todo para nosotros. Démosle un aplauso al Señor. Por eso dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y pasaron los 7 hijos de Isaí, como que esto está feo, no eligió Jehová ninguno. Y pregunta Samuel a Isaí, ¿y estos son todos tus hijos? No, falta el menor que está allá en el campo, está cuidando ovejas. No, vamos a empezar, si él no viene. Llegó y Jehová le dijo a Samuel, este es úngelo. David era el varón conforme el corazón de Jehová. Era el hombre conforme el corazón de Jehová. ¿Qué hace usted cuando está en sus momentos de soledad, con sus pruebas y sus problemas? ¿Qué es lo que usted hace al estar en su casa, en su cuarto, en algún lugar determinado, con una carga que nadie le puede ayudar? Derrama su corazón delante del Señor. Usted le dice al Señor, aquí estoy, Señor, yo no puedo hacer nada, solo tú me puedes ayudar a salir adelante. Muchas veces nuestros amigos se retiran, nuestra familia se retira, pero eso es permitido por Dios, para que dependamos única y exclusivamente de Él. Esos aplausos son para Él, son para Él. Entonces la actitud con que nos acercamos a Dios es importante. Mandan a llamar a un caballero llamado Natanael y Jesús lo mira y le dice, he aquí un verdadero israelita. Y Natanael, un poquito como orgullosito, dice, ¿y de dónde tú me conoces? Jesús le dice, yo te vi. Dios hablando en la persona de Jesús, yo te vi cuando estaba debajo de la higuera. Natanael meditaba en ese hecho prodigioso que Jacob tenía. Una noche cuando miraba subir y descender ángeles allá solito huyendo de su hermano Esaú. Y Jacob meditaba en esos hechos grandiosos de Dios, una escalera grande, miraba ángeles que descendían y ascendían, pero solito. Él meditando, y Jesús le dice, ya no vas a ver solamente eso, vas a ver cosas más que ángeles. En nuestros momentos de soledad y nuestro corazón está quebrantado con una actitud humillada, nadie más que el Señor nos puede ayudar. Nadie más, nadie más, nadie más. En las iglesias es importante tener grupos de oración, pastor, es necesario. Ayudan a solidificar la iglesia, siempre manteniéndose en oración. Pero una gran parte de esos grupos de oración son un poquito haraganes. Como que no les gusta orar mucho. Hacen pantalla. Hacen bulto. Hacen bulto. Entonces hay hermanos que dicen,
fulano de tal está pasando un problema grave, ya avisamos al equipo de oración, al grupo de oración, a los guerreros de oración, al círculo de oración. Gloria al Señor. Pero la oración más importante es la que usted y yo hagamos delante del Señor. Delante del Señor. Porque a veces en las iglesias a muchos les gusta andar al ray. No oran ellos, pero quieren que los otros estén orando por ellos. No se levantan a orar de mañana, porque dijo Jehová, representando a la sabiduría en Proverbios 8:17, dice: yo amo a los que me llaman y me hallan a los que temprano me buscan. Por ahí hay algunos que les encanta siempre pedir oración, pero ellos no oran. Lo miramos en el Getsemaní. Jesús le dice a los discípulos: ni siquiera una hora habéis podido orar, que es el mínimo. Una hora ni siquiera han podido orar. La tercera vez el Señor le dice: sigan durmiendo mejor, sigan durmiendo. Número 2, Jesús recomienda que busquemos un lugar privado para orar. Versículo 6: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrá la puerta. Ahora tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Como que aquí hay algo delicioso acerca de la privacidad para con Dios. Debemos de buscar un lugar donde solo Dios nos ve, es decir, un lugar privado. La oración es para agradar al Padre Celestial y no agradar a las multitudes. Yo no recibo gloria a los hombres, dijo Jesús. El Padre le había glorificado. Y allá en el huerto, en el capítulo 17, que todo es de oración del Evangelio de Juan, el Señor dice: Padre, glorifica a tu Hijo con aquella gloria. Estuve contigo antes de la fundación del mundo. Jesús se deleita en estar orando al Padre. Jesús, una persona, Dios hecho hombre. El Padre, Espíritu, en el tercer cielo, en su trono. Jesús en el huerto. Y le dice al Padre: glorifica a tu Hijo. Entonces, como que aquí hay un problema para aquellos que creen solo en Jesús. Y es un problema serio, porque ellos dicen que Jesús está orando para Él mismo. Y yo les digo a estas personas que creen en un solo Jesús y no creen en el Padre y en el Espíritu Santo, que están metidos en un problema. Dios Padre es una persona, Dios Hijo es una persona y Dios Espíritu Santo es una persona. Los tres son una persona. Los tres son una persona. Y tienen que reconocer este grupo religioso de que Jesús no es el Padre ni es el Espíritu Santo. Y Jesús ora con la gloria que tuvo con el Padre antes de la fundación del mundo. Cuán difícil, hermano, es la humildad. Y qué difícil es la privacidad. Muchas veces a nosotros, yo me incluyo, nos encanta orar en público. Tenemos programas de oración en las iglesias. Nos encanta orar en público. Pero es sospechoso que aquel que le gusta orar mucho en público, poco ora en privado. Es sospechoso, es sospechoso. El que le gusta orar mucho en público, poco ora en privado. En otras palabras, le cuesta entregar el micrófono, solo él quiere andarse paseando para que lo miren, escuchando palabras, hablando lindo. Y Jesús dice: enciérrate por ahí y cierra la puerta. ¿Cómo una persona va a estar orando y va a estar atendiendo una serie de cosas?
Usted enciérrese. Mi madre me llama por teléfono y me dijo, si me muero, no te aviso que me morí, porque nunca me respondes. Madre, estoy orando y tengo el teléfono apagado. Sos un macho, no te voy a avisar el día que me muera, porque yo no quiero que ni mi madre me interrumpa cuando yo estoy orando con el Señor. Quiero estar ahí con Él, encerrado con Él, el Señor. Estoy ahí con Él a solas, deleitándome. Qué mujer, qué hijo, nada quiero saber yo, nada. Nada quiero yo saber, estoy con el Señor en privado. Y eso nos mete a un problema, porque a veces nosotros nos acostumbramos a ese tipo de interrupciones. ¿Y sabe cómo se llama eso? Se llama irreverencia. Irreverencia. Aquello que rompe la reverencia. Entonces, ya queremos nosotros tener una comunión con Dios a nuestra manera. Por ahí Habacuc 2:20 dice: Jehová está en su templo, calle delante de él toda la tierra. Y en esta mañana estamos en este culto, no permita que nadie le esté interrumpiendo. Hay personas que siempre están ahí haciéndole comentarios a su lado. Usted pierde la concentración del hilo del mensaje o la enseñanza cuando hay personas que le están interrumpiendo, y más aún cuando le están haciendo ahí llamadita y está entre las piernas con el teléfono y está chateando ahí como escondido para que no lo esté viendo. Eso se llama irreverencia. Irreverencia. Irreverencia, una falta de respeto al Señor. Mira, te andan buscando fulano de tal. A veces somos muy condescendientes. Entra alguien para buscar a algún hermano en la iglesia, que se siente y después que termine el culto que lo busque. No se puede estar llamando a nadie. Estamos con el Señor. Estamos en la casa del Señor. Y muchas bendiciones se nos van porque nosotros mismos somos responsables de provocar esa irreverencia. Y ya ni se diga a los niños para ese parque. Esos niños cómo corren en las iglesias. No quiero hablar, no quiero distraerme. Voy a continuar aquí. La oración es para agradar al Padre Celestial. Jesús miraba la vanagloria de los religiosos de aquella época que ostentaban haciendo largas oraciones repetitivas, pero para que públicamente fueran escuchados en vez de hacerlo en secreto, repitiendo de manera constante vanas peticiones. Habían manuales de oración donde pronunciaban frases o palabras que ni ellos mismos entendían. Jesús rompe un esquema y le dice a los discípulos: no deben de comportarse como hacen los demás, sino que ustedes van a orar de esta manera. Y presenta una oración modelo. Lo primero que él dice, no para que sea repetida como los religiosos la utilizan: una cuenca grande, 10 cuencas pequeñas, el rosario. Padre Nuestro, el grande, Ave María, los 10 pequeños. 3 de la tarde, 6 de la mañana. Están repitiendo lo mismo día tras día. Mujeres piadosas, religiosas, que no están diciendo nada y están deteriorándose en su salud, contrario a lo que Jesús presenta en esta lectura. Y Jesús dice lo primero: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Debemos de entender que cuando Jesús dice que el nombre del Padre es santo, 3 veces santo, es que se refiere a una expresión de que es un nombre tan sagrado,
para todos, que debe ser utilizado de manera reverente. Los judíos, con una pluma de oro, escribían el nombre de Jehová y se lavaban las manos muy bien antes de escribir el nombre de Yahvé, aunque era impronunciable. Tenían un temor de poder equivocarse al escribir el nombre de Yahvé, los copistas. Y aquí el Señor está hablando de que usted y yo hemos de saber quién es Dios nuestro Padre. Hay personas que lo tratan de tú a tú. Vos lo vocean con irrespeto. Y el Señor debe de ser tratado con la mayor reverencia posible, porque un mandamiento allá en el monte Sinaí le dijo a Moisés que ninguna persona debe ser tomada por inocente, siendo culpable, y más aún aquellos que profanaban el nombre de Jehová, profanando constantemente el nombre de Jehová. Santificado sea tu nombre. Los judíos usaban con sumo cuidado el nombre por temor de profanarlo, sustituyendo a Jehová por temor y poniendo la palabra Señor. Miren qué cosa tan tremenda. Debemos de darnos cuenta que en esta estructura física, antes de que usted y yo vengamos, el Señor, además de morar en nuestros corazones, Él está presente en su casa, ¿verdad? En su casa, aunque Él no habita en templo hecho por mano de hombre, dice Pablo, Él habita en nuestros corazones, pero Él está en su casa, un lugar donde se ha destinado para que Él more. Entonces el Señor habita en el lugar santísimo, en el lugar santo, en toda la iglesia. Él mora en toda la iglesia, ¿verdad? Porque ha sido dedicada para el Señor este lugar. Y por lo tanto debe de haber respeto a la casa del Señor. ¿Cómo a usted se le ocurre estar comiendo chicle y se lo termine de comer y lo pone bajo el asiento? Lo pone bajo el asiento. Chicles y chicles. Y personas que quieren tomar la casa de Dios como que fuera cualquier jugarreta. Y más aún empiezan a hablar cosas que no son correctas. ¿Qué es lo que empiezan a hablar? A murmurar. Murmurar. Números capítulo 12. Había un hombre manso sobre la tierra llamado Moisés. Ese es el término que se le da. Su hermana y su hermano, ay, los dos estrellas, María y Aarón, empiezan a criticar a Moisés porque tenía de esposa una prietita, negrita, un colorcito de contil, una mujer negra, pues, o de color oscuro, o moreno chocolate, pues, para no ser un poquito fuerte. Su hermana fue la principal impulsora en la crítica, que Dios también hablaba por ellos, que Dios los había llamado, que Dios los había escogido, pero usan como pretexto la crítica a la mujer de Moisés. Probablemente haya sido Séfora, o probablemente haya sido otra, después de haber muerto Séfora. Yo no lo sé, la Biblia no lo presenta, tampoco voy a agregar lo que la Biblia no lo dice. Pero criticaron ahí en el lugar donde Dios está siempre atento con sus oídos. Salgan los tres del tabernáculo. Estaban ahí en el tabernáculo, salgan los tres. Y les dice, ustedes no se dan cuenta lo que han hecho. No controlan esa lengua. A mi siervo Moisés yo le hablo cara a cara, pero no así a los otros. Les hablo a través de sueños y de otra manera.
¿Ustedes por qué no tuvieron temor de hablar del siervo? Y dice Aarón, ¡ay, Señor, esta mujer! Las mujeres son más chismosas que los hombres, eso reconozcamos. No vamos a dudar de eso. Aborreciendo el color negro, Dios le regaló la blancura más blanca con una lepra blanca, dice la Biblia. A aborrecer el negro, entonces te va el color blanco. Una lepra blanca de lo más blanco. 7 días fuera del campamento estuvo. Hermano, a veces nosotros no tenemos cuidado de lo que venimos a hablar a la iglesia. No tenemos el temor ante Dios de que es el Señor el que nos escucha. No solo lo que hablamos, lo que pensamos y lo que hacemos. 3 cosas diferentes: lo que piensa, lo que habla y lo que hace. Personas campeonas que hablan del hombre de Dios o de la mujer de Dios como que fuera cualquier cosa, y Dios solo lo está viendo. Personas que hacen y deshacen pensando que Dios está lejos de ese lugar. Dice la Biblia que Dios le dio solo a María, porque fue la principal impulsora, le dio un castigo para que aprendiera a no murmurar. Yo no estoy diciendo pues que le viene lepra al que está criticando, no, a lo mejor no te viene lepra, pues, ¿verdad? A lo mejor no te pase nada. Eso es cosa de Dios, ¿verdad? Pero hermano, a veces nosotros, porque yo me incluyo, somos rápidos en decir cosas sin primero pensar lo que vamos a hablar. Y a Dios se le debe reverencia. Había un jovencito borracho, Daniel capítulo 5, que en el calor de los tragos, delante de sus invitados y su concubina, envió a traer los vasos sagrados de oro del templo que estaban en la bodega. Y los agarró y empezaron a echar licor y empezaron a celebrar y a beber. En el justo momento aparece una mano blanca escribiendo sobre el encalado de la pared, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, por ahí. Y se daba las piernas, dice el escritor, uno contra la otra, porque no había nadie quien le diera la interpretación. Estaba aterrado Belsasar, rey de los caldeos. ¿Saben cómo se llama eso que hizo ese joven? Se llama irreverencia. Personas que quieren tratar a Dios como que fuera cualquier cosa, y tarde o temprano Dios pone orden en el hogar, en la persona y en una nación. No se puede andar utilizando el nombre de Jehová en vano. Personas que usan el nombre de Dios y hacen lo que les da la regalada gana, y Dios no permite la irreverencia a su santo y bendito nombre. Son los que le ponen a un negocio, a un taller, a una farmacia, cualquier cosa, un nombre de Dios. Eso no les va a dar buena suerte. Lo que estás haciendo es irreverencia con el nombre de Dios. El nombre de Dios ni siquiera lo pronunciaban los judíos, era sagrado. Decían el Señor, decían Adonai, el Señor. Y es demasiada la irreverencia muchas veces que primeramente nosotros como iglesia hacemos y luego fomentamos, cuando somos los primeros que tenemos que salir para que el nombre de Dios sea siempre santificado, como dijo Jesús. Santo sea tu nombre. Él es santo, 3 veces santo. Dios no comparte su gloria con nadie y Dios no tolera el pecado. Dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela contra la impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Oh, quiere decir que hay una reacción en algún momento contra todo aquello
que quiere causar descrédito al Dios soberano y santo del cual servimos. Hacen chistes de doble sentido y utilizan el nombre de Dios como burla y como ofensa. Sigamos. ¿Cuánto tiempo tengo, pastor? Siervo, ¿cuánto tiempo tengo? Bendito el nombre del Señor. Me dijo que siga. Aleluya. Venga tu reino, que se concrete el reino de Dios en la tierra, que se manifiesta, que se haga una realidad el reino de Dios en la tierra. Queremos que Jesús establezca su reino en la tierra, donde será un reino en el cual estaremos con el Señor por siempre, deleitándonos en Él, gozándonos en Él. El penúltimo versículo, el último libro de la Biblia dice: amén, sí, ven Señor Jesús. Como que hay una oración pequeñita que hace ahí el apóstol Juan. Amén, sí, ven Señor Jesús. Hágase tu voluntad. Eso como que es un poquito difícil para muchos de nosotros. El deseo del reino de Dios de manera absoluta tiene que llevarse a cabo en el mundo entero. Voluntad viene del griego telema, significa el resultado, el deseo y propósito de Dios. Que se haga lo que Dios quiera. Jesús está orando en el huerto del Getsemaní y dice Jesús: pasa de mí esta copa. La prueba, la carga y la lucha que tiene no es fácil. Pero agrega una llave y dice: que se haga tu voluntad. No como yo la quiero, como tú la quieres, Señor. Él está orando, Él está clamando, Él sabe que está batallando, pero dice la llave: que se haga tu voluntad. Entonces es la llave para nuestras oraciones. La llave para nuestras oraciones. Señor, muéstrame tu voluntad. Si me conviene este trabajo, que sea tu voluntad, Señor. Si me conviene a este joven o a esta dama como esposo o como esposa, que sea tu voluntad, Señor. Si me conviene este viaje, que se haga tu voluntad. Siempre es importante hacer uso de esa llavecita al final. Que se haga tu voluntad, Dios, no la mía. Porque Dios en el futuro, Él sabe mejor que nadie lo que a usted y a mí nos conviene. En todas las áreas de nuestra vida, dice Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Nosotros fallamos, nuestros sentidos fallan, nuestras emociones fallan, pero la palabra de Dios es una fuente de dirección importante. Es importante, hay muchos textos en la palabra del Señor, vamos a recordar algunos. En Proverbios capítulo 16. Dice, versículo 1, el hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Miren, versículo 33, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Qué cosa tan importante. Todo tiene que ser bajo una dirección del Señor en todas las áreas de nuestra vida. Nunca jamás se le ocurra, se atreva a hacer algo si no le consulta al Señor. Aún saliendo a la mañana de su casa, tiene que poner su vida, su hogar, su familia en las manos del Señor. Que se haga tu voluntad y no la mía. Que se haga el deseo de Dios.
¿Cuántos trabajos han sido rechazados o frustrados? Tranquilo, no era la voluntad de Dios. ¿Cuántos probables enlaces matrimoniales han sido rotos? Tranquilo, no es la voluntad de Dios. No te preocupes. Ay, hermano, pero los años van pasando y como que me van a decir el solterón del barrio o la solterona del barrio. No te preocupes. Jeremías, Dios le prohibió casarse. Le prohibió no solo casarse, sino tener hijos, porque hay algunos que son campeones. No se casan, pero andan poniendo hijos por todos lados. Andan desenfrenados, nadie los detiene. Son los guapos del barrio, haciendo barbaridades. Jeremías 16, Dios le prohíbe casarse y Dios le prohíbe ir a vela, a fiesta y también a tener hijos. Dios le prohíbe eso. Usted tranquila, no se desespere ni se preocupe. Todo llega en su momento, el sí o el no. Ay, hermano, pero ese joven el que me atrae. ¿Y qué dice Dios? No sé, pero como que nos miramos y los dos como que nos atraemos. No, si Dios no está en el asunto, no prospera eso. No prospera. En los negocios, si Dios no dirige, no se meta problema. Parecen que ya es del Señor el negocio. No se meta problema. No se meta problema. Dice Jesús, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cuando Él hace ese enfoque de pedir cada día lo que necesitamos, es para que demostremos una total dependencia de Él. Más adelante el mismo capítulo 6, versículos 33 y 34 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Muchos de nuestros problemas de salud se deben a preocupaciones de situaciones futuras que no han llegado al presente y ya estamos preocupados. ¿Cómo voy a hacer yo para pagar esa deuda? ¿Cómo voy a hacer yo para que mi oración sea escuchada? ¿Qué debo de hacer yo para que Dios me responda? Lo primero que hay que hacer es vivir una vida de santidad. Dios no escucha al pecador. Nunca jamás va a escuchar al pecador. O es decir, a la persona que no quiere cambiar, que no quiere arrepentirse. Hay pecadores que le piden al Señor de corazón y Dios los escucha, les responde y los restaura. Pero Dios nunca responde a aquel que no quiere cambiar de conducta. Dice Proverbios que es abominación a los ojos de Jehová la oración de los impíos, el sacrificio de los impíos. Andan como mal hablados, andan viviendo su vida a su manera, no se sujetan a nadie. El pastor les llama la atención, ellos viven su vida en rebeldía y quieren que Dios les escuche. ¿Cómo Dios va a escuchar de esa manera de rebeldía? Tenemos que vivir una vida de obediencia al Señor, de santidad, una vida de integridad, para que Él, el pan de cada día y ese pan nuestro, sea enviado de la mano del Señor para que supla a todas las áreas de nuestra vida, en el área espiritual, en el área de la salud, en el área material. Por ahí dice una de las cartas del apóstol Juan, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El deseo de Dios es un deseo integral, que seamos prosperados en todo. Un hombre descendiente de la tribu de Judá llamado Jabes
Su madre dice que lo parió con dolor. Le costó lanzarlo al chavalo. Sufrió esa mujer. Dice una versión de la Biblia que ese nombre Jabes significa hijo de mi dolor. Dice otra versión que significa angustia. Ese Jabes fue diferente a sus hermanos. Todo el mundo lo rechazaba. Era el hermano angustia. Desde el mismo nombre que su madre se lo puso. Pero ese hombre hizo una diferencia en su familia. Dice que reconociendo su limitación, su nombre, su necesidad, un día le oró al Señor y le suplicó que le ensanchara de manera integral más aún su territorio. Y dice la Biblia que Jehová escuchó su oración y le respondió. Qué maravilla cuando Dios escucha nuestra oración y nos responde. Qué precioso es cuando el Señor nos responde. Uno se siente contento. El salmista en el Salmo 116, versículo 1 dice: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mi súplica. ¿Por qué ha? Dice, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, yo le invocaré todos los días de mi vida. Él inclinó a mí su oración, Él oyó mi clamor, Él estuvo atento a mi petición. Como que en algún momento de nuestra vida el cristiano conquista la atención del Señor cuando manifiesta un corazón dispuesto a obedecer al Señor y decirle: Señor, yo aquí estoy en tus manos. No soy nada, Señor. Haz de mí lo que tú quieras hacer. Dice Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nada mejor que estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Pero si estoy en la carne me resulta provechoso para la obra de Dios a favor de ustedes. Hay hermanas y hermanos que sufren en la iglesia porque quieren. ¿Por qué no descansan en los brazos del Señor? Viven preocupados toda la vida y echándose cargas que no les corresponde. Ellas o ellos asumen responsabilidades que no son de ellos. No, ya a los 60 años uno tiene que descansar. Quiero terminar mis días que me quedan tranquilos. No estar preocupado. Es una cosa increíble. Demasiada preocupación te puede dar hasta un derrame, un infarto. Hermano, dicen que va a subir el arroz y que suba lo que suba. ¿Y a mí qué? Hermano, no vamos a comer. ¿Y qué dijo Jesús? Mateo 4:4 dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No os afanéis por la comida, no os afanéis por la bebida, por la ropa. Y Jesús habla: mira las aves del cielo y las flores del campo. Aquellas no trabajan para sembrar y comen, y aquellas se visten lindo, que ni aun Salomón se vistió como ellas. Y Jesús les provee. Y Él nos señala y nos dice que debemos de tener una total y completa dependencia de Él todos los días. Él nunca va a fallar. En el primer libro de los Reyes se me viene a la memoria un texto bíblico. Capítulo 8, está inaugurando el templo Salomón. Está inaugurando el templo y está haciendo una oración. Capítulo 8, después que traslada Salomón el arca, dice Salomón en el versículo 56, subráyelo. Dice: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de toda su promesa que expresó por Moisés su siervo ha faltado.
El Dios que tenemos no se olvida, no se equivoca, ni incumple sus promesas. Él es fiel. Si Él te dijo que te va a bendecir, te va a bendecir. Si Él te dijo que te va a sanar, te va a sanar. Si Él te dijo que te va a restaurar, te va a restaurar. Pero Él no falla. Seguimos adelante. Esta es apenas la introducción. Ni siquiera hemos entrado al mensaje. Perdona. Como que esto es un poquito fuerte. Perdona nuestras deudas, dice Lucas, nuestro pecado, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores por lo que nos han ofendido. Uno de los problemas en la vida de oración nuestra es cuando nosotros albergamos conductas que no le son agradables a Dios. Y muchas veces se llaman pecados ocultos. Nosotros somos campeones en ver pecados en los demás. Ya te diste cuenta que el hermano está sin camisa. Ya te diste cuenta que el hermano lo miré comprando la loto. Ya el hermano, yo lo vi al hermano. Nadie me lo dice, yo lo vi. Ya te diste cuenta que el hermano anda en chora en las calles. Ya te diste cuenta. Siempre estamos nosotros viendo en los demás. Pero David dijo un día: examina, oh Dios, mi corazón y prueba mis pensamientos. Hay conductas nuestras que nunca serán visibles, pero están allá adentro y que solo Dios puede verla, y que solo con la ayuda del Espíritu Santo podrán salir a luz. Y tenemos que decirle: Señor, yo me arrepiento que en mi vida yo tengo esta conducta. Ayúdame, Dios. Perdóname toda vanagloria, todo orgullo, toda ostentación, toda codicia, toda envidia, Señor, aquello que nunca se va a manifestar, pero que está por ahí. Porque eso nos impide orar. Y más aún cuando hay conductas en nuestra vida donde no hemos perdonado a otros. Dios nunca perdonará al pecador si no le pide perdón a Dios. Y Dios nunca perdonará al pecador si él no perdona a otros. Dios no lo hace ni lo va a hacer nunca. Entonces por ahí Jesús da una parábola sobre el perdón y da a entender que tenemos que ver el perdón que Dios obra en nuestras vidas. No podemos orar. Matrimonios que se disgustan y duermen de espaldas, eso no es saludable. O duermen uno en el sofá y el otro en la cama, no es saludable. O si no hay sofá, en la silla mecedora o en el suelo y el otro en la cama, no se mira bien. No podemos vivir una vida cristiana sin perdonarnos porque nos hacemos daño. Y más cuando las iglesias agarran partidos. Pablo se asusta en Corintios. Yo estoy asustado, dice, de la conducta carnal. Unos dicen: yo soy de Pablo, soy de Cefa, soy de Apolo. Como que yo lo... No, si es Cristo el que ha hecho la obra en ustedes. Ya empiezan a agarrar partido en las iglesias, que eso es del mismo infierno. No se puede andar haciendo en la iglesia cosas que no son del agrado del Señor. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo, pero Jesús ha puesto en cada iglesia a un pastor, no dos pastores, ni tres, ni cuatro, cinco, un pastor. Un pastor. Efesios 4:11 dice que los ministerios pastor, maestro, evangelista, profeta y apóstoles. Ya no, ahora se inventan. Copastor no existe en la Biblia. El término pastor es lo que dice Efesios. Entonces ahora todos quieren ser pastores. Y el pastor principal ya está enfermo, ya está viejo.
ya ni habla, ya ni viene. Entonces, patita y empiezan a serrucharle el piso. Trabajan con esas cerradoras ahí, esas sierras, cortando ahí. Ya tengo el apoyo del pueblo, ya el pueblo puso sus ojos en mí. ¿Sabe quién es el que decía eso? Adonías. El pueblo puso sus ojos en mí, pero mi hermano Jehová lo había puesto. Tú sabes, Betsabé, de que el pueblo había puesto sus ojos en mí. Él se había puesto como rey. Nadie lo había puesto. Nunca, jamás vaya a ningún lugar sin que el pastor tenga conocimiento de eso. Dios nos ha puesto a pastorear ovejas, no cabros. Pero hay cabros y hay ovejas. Llegaron a Jesús a decirle: Señor, cortamos todo lo que está haciendo daño. Mira cómo la cizaña entró. Y dijo Jesús: no hagan nada. Porque el malo vino anoche y sembró cizaña en medio del trigo. Pero habrá un día en que mi Padre enviará a los ángeles y cortará uno para el granero y otro para el fuego. Hermanos, si uno no quiere componerse ya es demasiado. Pero la mayor maravilla de la oración es que el Espíritu Santo trata con nuestras vidas y nos hace ver nuestros pecados. No vamos a disfrazar nuestras conductas, y a veces decimos nosotros nuestras fallas, nuestras faltas, nuestros errores. No, se llama pecado. Se llama pecado. El Señor nos hace ver nuestros pecados. Y qué difícil a veces pedir perdón. Fíjese que yo conozco al siervo desde el año de 1988. Por muchos años estuvimos efectivamente en la compra de la radio. Estuvimos en el inicio del Ministerio Camino de Santidad. Estuvimos muy de cerca con el pastor Garnicki, un hombre de Dios. Estuvimos trabajando con muchos hermanos. En ese tiempo unos están muertos, otros están vivos y otros están apartados. Y resulta de que nuestro hermano Mario y mi persona nos amábamos como una persona muy especial. Nos deleitábamos, le decía: siervo, acompáñeme para León, vamos a ir a predicar. Y él siempre dispuesto para apoyar la obra. Me llevaba en el vehículo. Pero un día, siempre hay un día, él y yo, nosotros dos, nos enemistamos. Nos distanciamos un día. Pero lo primero que yo hice fue cerrar mi boca. Y siempre orando por él, y yo pienso que él oraba por mí. Porque la amistad es más importante que cualquier otra cosa. Entonces, yo tenía un dilema. O me acercaba a él y le pedía perdón, o seguía manteniendo mi postura. Y dije: nunca Dios va a permitir que yo siga en bendición y adelante si yo no me arrepiento, si yo no me humillo, si yo no lo busco y nos abrazamos como hermanos que somos. Lo visité, él me visitaba a la casa y nos reconciliamos de una manera tal, hermanos, que nosotros llorábamos y nos deleitábamos en esa amistad en el Señor. ¿Saben quién salió derrotado? Satanás. Y así hay a veces en la iglesia hermanos y matrimonios que guardan diferencia y no se quieren pedir perdón. No se quieren humillar. Y cuando llega lo que nosotros no esperamos que puede llegar en cualquier momento, que se llama
La muerte, ¿qué cuenta vamos a rendir a Dios? ¿Tuviste tiempo para pedir perdón? ¿Pudiste pedirle al hermano, perdóneme, yo dije cosas que a usted le ofendieron, yo actué, yo aquí o allá, ¿y por qué no pediste perdón? ¿Sabe cómo se llama eso? Orgullo. No se quiere doblegar el corazón, no, hermano, y a veces la iglesia está llena de mucha gente, no todos, mucha gente en hipocresía, que tienen que pedirse perdón entre ellos mismos y pedirle perdón al siervo. Y no lo están haciendo. Hay demasiada hipocresía. Nos abrazamos con una mano y con la otra el puñal. Siervo está orando por vos. Ni siquiera por la mente pasa esa oración. Y hoy nos deleitamos en esa preciosa amistad. ¿Saben por qué? Porque yo me doy cuenta que si la muerte a mí me sorprende, tengo que estar en paz con todo el mundo. Quiero terminar con este testimonio. Ni siquiera entré a la enseñanza. Mi hermano mayor cayó grave de salud, Mario, mismo nombre del siervo. Una cirrosis hepática, demasiado licor tomaba. 35 años orando por él. Nada quería con Cristo. Una rebeldía increíble. Y entra en un estado de agonía. Lo llevan al hospital. Y un día mi hija llega a visitar a su tío. Mi hija vive en Estados Unidos. Él está en angustia. Y le digo a mi hija, ponerle el teléfono en el oído. Con esto de la tecnología ahora las distancias se acortan. Pone el teléfono en el oído y le digo a ella, mirarle que si él puede mover la mano si está escuchando, y mueve unos dedos ahí. Y le digo, Mario, recuerda cómo el Señor ha sido bueno, te he predicado muchas veces. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es el único que te puede ayudar en este momento difícil. Recuerda de que solo hay un camino que se llama Jesús. Reconcilia con el Señor. Yo voy a hacer la oración. Él hace el dedo que sí. Y empiezo a orar al Señor y le digo, repita conmigo, Señor Jesús, yo reconozco que he pecado, que he fallado delante de ti. Te pido que me perdones. Me arrepiento de todos mis pecados. Recibo a Jesús como Señor y Salvador y que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Él está en agonía, pero está haciendo la oración. Porque el último órgano de nuestro cuerpo que se pierde es el oído. Termina de orar y empiezo a reprender espíritu de muerte para que nada interrumpa su memoria, su mente. Que él esté lúcido de lo que esté haciendo. Dios amado, en tus manos lo pongo. Gracias te doy, Señor, por lo que ha hecho. Dice mi hija, me cuenta después, dice que entró en una tranquilidad y en una paz con la presencia del Señor. A los 2 minutos murió. Ustedes saben, hermano, lo que es estar orando por un familiar. 30, 40, 50 años por un pariente. Y usted no mira nunca jamás señales de que se va a entregar a Jesús. Y 5 minutos antes de morir, ¿qué les estoy diciendo? Que el Señor cumple su palabra, que Él es fiel para con cada uno de nosotros. Lo que usted y yo tenemos que hacer es orar, es orar, es orar y orar y orar, porque su palabra es verdad. Póngase de pie, vamos a orar.
Hay un canto. Hay un canto, creo que, yo no sé cantar, ¿verdad? Pero hay un canto que se me viene a la memoria y dice: ¿cómo puedes tú orar si no te has reconciliado? ¿Cómo puedes tú orar si no te has reconciliado? Yo creo que hoy es un día para abrazarnos, reconciliarnos, aquellos que tienen situaciones pendientes que arreglar. Si usted no lo hace, desde hoy se lo digo, no está muy lejos que el juicio de Dios caiga. Aleluya. Bendito el Señor.